Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, debido a la propuesta que se ha realizado para aprobar la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales, ¿qué mensaje le enviaría a los trabajadores que esperan esta reforma y cómo garantizará su gobierno la prioridad de esta iniciativa en beneficio a los derechos laborales? Sí. El próximo miércoles, creo que, mañana esperamos que se llegue a un acuerdo, salarios mínimos, todavía hoy tienen algunas reuniones y el próximo año empezaríamos ya a discutir la semana de 40 horas en un proceso gradual y por sectores. Se harían mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría del Trabajo. Ok, y aprovechando también que está el Gabinete de Seguridad y preguntarle a usted como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, si está el ejército mexicano preparado para, en caso de que en Estados Unidos, ahora que llegue al gobierno Donald Trump, se llegue a cualquier tipo de invasión a México por el dado caso de enfrentamientos en contra de los cárteles mexicanos, y el ejército mexicano sí está preparado para esas acciones. No va a ocurrir. Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos hablamos de la colaboración con respeto a nuestra soberanía y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Le dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respeto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Okay. Y también preguntarle, Presidenta, a la disminución de remesas del mes de octubre, preguntarle a qué se debe. El año va a cerrar con récord en remesas. Ya lo vamos a presentar en su momento. Son más de 60,000 millones de dólares. Es poco más que el año pasado. A veces hay pues momentos en donde un mes hay más, en otro mes hay menos, pero va a haber un récord y además siempre agradecer a nuestros hermanos y hermanas que están del otro lado de la frontera, que ayudan a sus familias, ayudan al país. Lo decimos, como lo decía el presidente López Obrador, son héroes y heroínas de nuestra patria y siempre vamos a estar cerca de ellos. Y nomás para cerrar, Presidenta, el mensaje que le enviaría a las personas que esperan la reducción de jornada laboral. Muchísimas gracias. Es que nos vamos a sentar en mesas de trabajo, las va a coordinar Marat, el secretario del Trabajo. Ya de hecho ha iniciado pláticas, yo lo dije desde los 100 puntos que va a ser gradual. En algunos sectores ya existe la semana de 40 horas y en otros nos vamos a sentar para ver cómo podemos irlo desarrollando. Pero ya se ha avanzado y sería pues hacia el próximo año. Ahora lo que viene pues es el aumento al salario. Gracias. Aquí. Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Para el fiscal general, si me permite preguntarle, fiscal, si ya impugnó la Fiscalía el fallo del juez Gregorio Salazar Hernández, quien dejó en libertad al contador, este líder del cártel del Golfo, y en ese sentido, ¿cómo calificaría la actuación de este juez, pues que ya ha tenido otras resoluciones polémicas en el pasado, como liberar al sobrino de Ociel Cárdenas Guillén o a Janet Miriam Martínez, ex colaboradora de García Luna? Buenos días. A ver, en el momento en que la audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes y el día de hoy la Fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido. ¿Y cómo calificaría estas actuaciones? No es la primera de este juez, fiscal. Pues imagínense cómo las califico. Si vamos a queja y acción penal, pues ya más que le puedo decir. Y en otro sentido, fiscal, según la organización Artículo 19 del año 2000 a la fecha, han sido asesinados en el país
168 periodistas. Desgraciadamente, dentro de esos, mi padre asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018, caso que no pudo ser atraído por la Fiscalía a su cargo. En relación a esto, preguntarle, fiscal, ¿cuántos de estos 168 casos han sido atraídos por la Fiscalía a su cargo? ¿Cuántos han sido resueltos y cuántos siguen en la impunidad? Déjeme darle una información que creo que es muy útil. De acuerdo con la ley, nosotros solamente podemos atraer los casos del fuero común cuando en los temas de periodistas hay elementos suficientes para señalar que ese homicidio se cometió en razón del trabajo profesional del periodista. De otra manera, los jueces no nos los aceptan. Es decir, las autoridades del fuero común tienen la obligación, como en cualquier otro caso de homicidio, de integrar la carpeta y ir a la judicialización cuando ellos tienen cualquier dato o nosotros obtenemos cualquier dato que nos permita ir ante un juez federal en razón de que ese delito se cometió por consecuencia del trabajo profesional como periodista, siempre los atraemos y hemos tenido casos, paradigmáticos, sobre todo en el norte del país. Si usted quisiera tener una ficha completa, yo puedo pedir en este momento que se la hagan llegar con todos los casos en que hemos podido avanzar en ese sentido. Muchas gracias, fiscal. Presidenta, sobre este tema de libertad de expresión, comentarle que en Río Verde, San Luis Potosí, el antepasado fin de semana se vivió un caso particular de violación a la libertad de expresión. 5 voceadores de un periódico impreso, ON Noticias, fueron arrestados por policías municipales de este municipio, presuntamente, como lo señaló el director de este medio, por órdenes del alcalde, muy cercano al gobernador Ricardo Gallardo, porque en este periódico impreso… ¿El alcalde de San Luis? No, el gobernador, perdón, de San Luis Potosí. ¿Pero en dónde fue? Río Verde, San Luis Potosí, sí. Entonces, el director de este medio acusa por la información que se divulga en este impreso, que es el único impreso que da a conocer casos relacionados con corrupción del gobierno. Los voceadores fueron arrestados sin ser presentados ante un juez por más de 50 horas, fueron arrestados el sábado en la mañana y liberados hasta el lunes. Sobre este caso, Presidenta, ¿quién garantiza la libre expresión en San Luis Potosí ante estos hechos, ya que no es el único ni ha sido la única vez que alguien o algún medio de comunicación que se ha atrevido a hablar de corrupción en el gobierno estatal sufre este tipo de atentados, Presidente? Le planteamos a la Secretaria de Gobernación para que revise el caso y en general el tema de la libertad de expresión en San Luis Potosí. Saben nuestra posición, nosotros respetamos la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad en todos los sentidos, y hay que revisar si es que hay un caso en donde no se respeta. Muchas gracias, Presidente. Seguridad. A ver. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico y Sin Puntos ni Comas. Presidenta, en días pasados nos llegaron algunas denuncias por parte de sectores de la sociedad chapaneca y es debido a que el gobernador electo de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez, enfrenta críticas por la propuesta de nombrar a Óscar Aparicio Avendaño como secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana del Estado. Diversos sectores han señalado que esta decisión podría representar un riesgo significativo para la estrategia de seguridad nacional encabezada por usted, Presidenta. Aparicio Avendaño, según los reportes que hemos recibido, ha sido relacionado con la organización delictiva de un cártel del estado de Jalisco, lo que ha generado preocupación por el posible incremento de la violencia en la entidad. Fuentes cercanas indican que este nombramiento podría ser parte de un intento de entregar el control de las plazas de Chiapas a un cártel de origen, como le había comentado, de Jalisco en menos de un mes. Las organizaciones civiles y analistas de seguridad advierten que esta decisión será un engaño a la administración federal, ya que ha establecido una política muy clara contra el crimen organizado. La situación salpica también al diputado Jorge Luis Llaven Abarca, impulsado por el gobernador saliente Rutilio Escandón, quien en una maniobra busca dejar como sucesor para ocupar la Fiscalía de Chiapas, y cargo que ya desempeñó con pésimos resultados. Cabe recordar que Aparicio Avendaño fue rechazado por la Secretaría de Defensa para liderar la estrategia de seguridad pública en Tamaulipas debido a sus supuestos nexos con criminales. Además, su historial incluye una polémica salida de Tulum, Quintana Roo, y estos antecedentes han reforzado las dudas sobre su idoneidad para asumir un cargo tan crucial en Chiapas, un estado que ya afectado por la violencia y la
inestabilidad social. A usted, presidenta, y estos sectores preocupados y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la sociedad chapaneca le solicitan intervengan en un tema tan sensible. Primero, tiene que haber pruebas para las acusaciones. Eso es importante porque hay veces que se dicen algunos temas y no necesariamente tienen sustento. Entonces, ¿qué tienen que pasar cualquier secretario de Seguridad o fiscal? Su examen de confianza, todos, en todo el país. Los gobernadores tienen la atribución de nombrar a su secretario de Seguridad o secretaria de Seguridad y el Congreso local normalmente participa en el nombramiento del o el fiscal, pero todos tienen que pasar su examen de confianza. Y ahí no solamente son las entrevistas, sino que se revisan sus antecedentes. Entonces, en todo caso, si surgiera algo de alguno de los antecedentes, se actúa en consecuencia. Pero hasta ahora no hay, tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar. Muy bien. Gracias. La sociedad lo que nos lo plantean y se lo pongo a usted en la mesa. Presidente, en días pasados se planteó en esta conferencia este tema sobre la sentencia contra la institución bancaria Banorte y la pregunto si la Presidencia de la República o alguna autoridad pertinente ya tuvo algún tipo de acercamiento con los jueces o representantes del Poder Judicial que han influido de este asunto legal en el que Banorte no acata una causa ya juzgada, como se determina en la sentencia que se entregaron aquí hace unos días y que tiene que ver con el juicio de la familia Gómez. Incluso los afectados mandaron una carta a los accionistas norteamericanos de Banorte denunciando todas las irregularidades en un proceso legal que les favorece y del que una resolución judicial favorable para que los demandantes no sean afectados, pues no están acatando, perdón. Ya se lo había comentado alguna vez a algún compañero, pero pues al final del día no se ha hecho, se han hecho caso omiso. Lo revisamos. Muy bien, gracias, presidenta. Ya por último tema, también se publicó una licitación para el programa de aseguramientos del AIFA a cargo de la Defensa por medio de la empresa GAPSACOM. En dicha licitación mostró interés la aseguradora del Estado Agroceimex, que aún con su vasta experiencia en aseguramiento de programas federales no puede participar, debido a que dicha licitación tiene los famosos candados que limitan la participación y que solo favorecen por tercer año consecutivo a GMX, que es la única que puede participar y presentar propuestas. Esto puede provocar que haya sobrecostos y daño patrimonial al Estado. ¿Podría el gobierno federal hacer una revisión de estos candados para abrir la participación de más aseguradores? Porque pareciera que la legislación está dirigida solo a estas empresas. Se revisa, siempre se revisa por la ahora Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, pero hace muy bien su trabajo la Defensa Nacional. Muy bien, presidenta. Lo puedo adelantar. Gracias. Sí, sí. Muy buenos días al Gabinete de Seguridad. Me presento, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Normolécula, y esta pregunta se la hago como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. El ejemplo del periodismo, el columnista del periódico El Financiero, Raimundo Rivapalacio, en su columna estrictamente personal del día de ayer, titulada Andy contra Omar, la sucesión presidencial se está cruzando en la estrategia de seguridad, escribió que en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se había planeado realizar 100 capturas de alto impacto para lanzar el mensaje de que la seguridad sí era una prioridad para la presidenta y que enfrentaría a los criminales, entre los cuales se encontraba la detención del sicario apodado El Tijeras, el principal responsable del atentado en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio del 2020. Rivapalacio escribe que El Tijeras estaba ubicado en Chiapas y su detención era parte de la estrategia que pensaba seguir García Harfuch para cambiar rápidamente la percepción de que el gobierno no hacía nada porque era cómplice del crimen organizado, pero no se pudo. Señala Rivapalacio que López Beltrán es a quien le adjudican dentro del gobierno de Sheinbaum los golpes públicos que ha tenido y recibido García Harfuch para deslegitimarlo y desacreditarlo, y se ha estado intentando desde septiembre a través de personas ligadas como el vocero
expresidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes encabezaron el descarrilamiento como candidato a la jefatura de gobierno capitalina del año pasado. Dice Riva Palacio el día de ayer que la sucesión presidencial se está cruzando. Está muy bueno. Se está cruzando en la seguridad y demasiado pronto para ese proceso y demasiado rápido para lo que tiene que enfrentar Sheinbaum. La pregunta, presidenta, le hago, ¿es una volada, como se señala en el argot periodístico, esta columna de Raimundo Riva Palacio, así como muchas que ha escrito, o qué le responde a este tipo de infundios? Porque, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mentira cuando no mancha tizna. Pero esto es ciencia ficción, novela, una serie basada no sé en qué. Pero además me llama la atención porque también hay otros comentócratas, les llamo yo, conductores, que dicen que Sheinbaum tiene que dar un golpe, poner la mano dura porque Adán Augusto, Monreal, Andrés Manuel López Beltrán están comploteando. ¿Saben qué hay en el fondo? Un machismo tremendo, la verdad. Primero, somos un equipo de trabajo, cada quien en su lugar. Hay una unidad enorme en nuestro movimiento. Bueno, lo pueden ver en cómo se han aprobado todas las reformas que se han planteado y el trabajo que se está haciendo. Somos un equipo, cada quien en el lugar donde le corresponde. Y la verdad, pues, que se dedique a hacer libros de ciencia ficción, porque, o sea, ¿cuál es la fuente? No da fuente. No, pues no. Así, las fuentes dicen, está como la del New York Times, ¿no? Fuentes dicen que están capturando jóvenes en las universidades para fabricar drogas más terribles que el fentanilo. Pues, ¿cuál es la fuente? Bien, muchas gracias. La segunda pregunta, presidenta. Está bueno de todas maneras que lo digan, porque está divertido ver qué se imagina. Pues así es los colegas del periodismo. Y además aquí quiero reconocer, porque en el Gabinete de Seguridad hay una enorme coordinación. La verdad, mi reconocimiento, agradecimiento siempre a Omar, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina y muy particularmente al fiscal general de la República, porque hay, respetando su autonomía, mucha coordinación. Entonces, lo he dicho siempre, la estrategia de seguridad que tenemos va a dar resultado, poco a poco, no es de un día a otro, pero estamos coordinados, tenemos estrategia, estamos revisando todos los días, hay supervisión y cada uno, cada una está haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces va a haber resultados. Gracias por su respuesta. Presidenta. Ya está habiendo resultados, porque hoy presentamos muchos resultados y va a seguir habiendo resultados. Bien, gracias. Presidenta, ya es un hecho la disolución de City Banamex y Banamex. Ayer City comunicó la separación exitosa de Banamex a través de su cuenta X y dio a conocer a sus clientes que a partir de ayer 2 de diciembre, pues Banamex y City México dejaban de operaban por separado y quedando pendiente solamente el lanzamiento de la oferta pública inicial para vender sus negocios de banca de consumo empresarial en el país al público inversionista. En su oportunidad al expresidente Andrés Manuel López Obrador le pregunté qué sucedería con el acervo cultural en manos de este banco estadounidense. Ahora en este mismo espacio le pregunto a usted, presidenta, con esa ruptura de estas dos instituciones bancarias, ¿qué sucederá con ese acervo cultural de México? ¿El gobierno de la Cuarta Transformación se quedará con parte de ese acervo cultural que es muy amplio, valioso y cuantioso e incalculable para muchos de todos los mexicanos, porque son obras, edificios y N cosas? Sí, sabíamos ya de esta separación, es algo que se había anunciado, no se había hecho de manera definitiva. Y pues ahí está el Secretaría de Hacienda con su autonomía, con su característica en sus funciones, pero
voy a pedirle a él que pues revise este tema de lo que es este patrimonio cultural de Banamex. Perfecto. Finalmente, Presidenta, ayer la Guardia de los Estados Unidos da a conocer que está preparada para un flujo de migrantes que pudiera llegar a la frontera norte de nuestro país. Para bien o para mal, compartimos con Estados Unidos más de 3,000 kilómetros de frontera, marcada por una historia de invasiones, despojos territoriales e intervenciones. Apenas usted ahora, el pasado fin de semana, citó a Peterson Institute for International Economics sobre las cifras que a la economía pues aportan los migrantes mexicanos. Ayer también pues mostró las gráficas de estas aportaciones de estos héroes mexicanos. Presidenta, ante esta compleja relación fronteriza y pues a un mes y días para que el presidente Donald Trump jure como presidente 47 de los Estados Unidos, pues él ha dicho y juró entre sus promesas que una de las primeras órdenes ejecutivas era la expulsión de migrantes, sellar la frontera y detener la invasión de migrantes. Y otra frase que dijo, llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Y por ello, pues México vivirá una crisis humanitaria debido al arribo al país del flujo masivo de inmigrantes de otras naciones. La pregunta, Presidenta, es, ¿se pronunciará usted por una reforma migratoria en Estados Unidos, donde cada vez la tasa de migrantes se ve en constante crecimiento? Y una segunda pregunta en este mismo sentido, así como tenemos un plan México, ya en su administración se tiene un plan para la deportación masiva de migrantes, ¿y cuánto le costará esto a nuestro país? En el momento en que tengamos ya el diálogo formal con el presidente Trump y su equipo sobre distintos temas, hablaremos de estos temas, incluida la migración. Previo a ello, hemos planteado que nosotros tenemos una estrategia humanitaria que atiende a los migrantes antes de llegar a la frontera norte. También estamos de acuerdo en que se abran canales de migración legal. Hoy tiene distintos el gobierno del presidente Biden y Estados Unidos lo necesita. Necesita trabajadores y trabajadoras migrantes que permitan el desarrollo de su economía. Entonces, por supuesto que vamos a abogar por ello y lo más importante que es nuestra posición más de fondo, que es que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas y que así como México apoya a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, con personas que se integran al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a seguir insistiendo. Pueden no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que insistirlo, que la mejor manera de disminuir la migración, si ese es su interés, pues es atendiendo de fondo la causa de la migración, que es la necesidad, la pobreza, esencialmente. La mayoría de las familias no migra por gusto, migra por necesidad. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición y también los bloqueos que hay con Venezuela, con Cuba, que afectan a los pueblos. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Y en el diálogo de alto nivel vamos a trabajar ello. Ahora, si aún en estos casos hubiera una deportación, también nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a México, a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces también estamos trabajando en ello en caso de que se diera una deportación masiva, pero la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
Presidente, en ese sentido, o en este tema, Estados Unidos es el destino. El origen son, desgraciadamente, los países latinoamericanos que expulsan. Entonces, México solamente es un país de paso. El del problema migratorio es Estados Unidos. México le va a solucionar el problema migratorio a Estados Unidos. Vamos a colaborar como en otros temas. Nosotros siempre ponemos el interés de México por encima de todo. Pero tenemos una colaboración y una relación con Estados Unidos además de más de 3,000 kilómetros de frontera. Entonces, con respeto a nuestras soberanías, repito, hace poco leí y vi el discurso del presidente López Obrador en la Casa Blanca. Estuvo 2 veces allí cuando fue en el primer periodo del presidente Trump, cuando se firma el TEMEC y en otra ocasión. Y en las 2 veces reconoce que el presidente Trump ha respetado la soberanía de México. Entonces nosotros vamos a apelar también a esa relación que hubo y que haya una relación similar y colaborar con diálogos de alto nivel en aquello que sea necesario, siempre respetando nuestra soberanía y con nuestros principios. Pero vamos a buscar en qué acciones podemos colaborar. Finalmente, ¿va a asistir usted a su toma de protesta del presidente Donald Todavía Trump? no envían las invitaciones, vamos a esperar. Sí, acá. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV y Periodistas del Sur. 3 preguntas rápidamente. La primera es acerca de unos ejidatarios con un tema que tienen en particular con la Sedena y me piden le lea este escrito. Por este medio, los que integran los 250 ejidatarios del ejido de Felipe Carrillo Puerto, nos dirigimos a usted para manifestarle lo siguiente. El día lunes 4 de noviembre del 2024, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresó de manera arbitraria maquinaria pesada para iniciar trabajos enfocados a la construcción de una unidad habitacional militar en un predio denominado Expo Maya, que el ejido de Felipe Carrillo Puerto posee y que en su momento, durante el sexenio del expresidente Salinas de Gortari, fueron bajo orden del mismo desalojo. Expo Maya comprende alrededor de 4 hectáreas mismas que durante más de 30 años el ejido ha mantenido limpio y a la vez utilizado para diversas ferias y actividades comunales en el esplendor de la sociedad de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Cabe hacer mención que si bien la Sedena demandó por despojo ilegalmente al comisariado ejidal saliente y a su Consejo de Vigilancia en lugar de demandar a la figura colectiva del ejido. Aún con ello, intentaron construir sin haber determinado la propiedad del predio en mención. Y en un alarde de fuerza pública desproporcionada, el día viernes 8 de noviembre del mismo año, estas mismas autoridades procedieron a asegurar Expo Maya, integrando un nuevo expediente duplicado al anterior, donde demandaban por despojo. Ante este atropello, el ejido decidió bloquear permanentemente el camino al acceso denominado Proyecto Puerta al Mar, demandando una solución a la causa justa que afecta a 250 familias mayas. Es de destacar, distinguida presidenta, que el ejido de Felipe Carrillo Puerto ha contribuido al progreso de la ciudad mediante varias al progreso de la ciudad. Asimismo, debemos expresarle que al consenso ciudadano, ninguna familia carrilloportense está de acuerdo en que se construya una unidad habitacional en pleno corazón de la ciudad, dado que existen opciones donde poder edificar en terrenos que el mismo ejido ha proporcionado y que consta, como lo son actualmente, el edificio donde se encuentra estacionados la Guardia Nacional, así como una dotación de 20 hectáreas proporcionadas al mismo personal militar y que hoy ocupan una vez sus superiores les pidieron desalojar en los 90s la antigua partida militar del predio Expo Maya, toda vez que se tuviera denuncia de acosos y demandas que el personal castrense generó durante esa estancia. Ante ello nos dirigimos a usted y a su profunda sensibilidad social para que intervenga y se pueda dar una pronta solución a esta problemática, toda vez que llevamos 22 días y 22 noches participando adultos mayores, mujeres, hombres campesinos, sin que hasta el momento tengamos un diálogo a nivel estatal o federal. Sabemos
con su invaluable ayuda se puede llegar a una solución justa en la que todos sigamos beneficiados, tanto la sociedad, ejido y el mismo personal de la Sedena. Sí. No tengo conocimiento que haya habido un uso de la fuerza. No sé si quiera comentar algo, general. Bien, esos terrenos sí pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Legalmente se está construyendo esa unidad habitacional militar y se está construyendo pues para proporcionarle alojamiento a todas las familias del personal militar y de la Guardia Nacional que están dando seguridad a todo el área, al Tren Maya y todas las obras que están realizando allá. La Secretaría de Defensa Nacional sí hizo una querella por despojo y lo que ellos quieren es que se retire esa querella, pero no hay, por eso están bloqueando. Y el lunes va personal de SEDATU para platicar con ellos, llegar a un acuerdo, por supuesto, y arreglar las cosas. No hubo despojo, no se usó la violencia, no hay nada de violencia. Están en pláticas y se van a realizar las cosas conforme a derecho proceda. Gracias. En otro tema, hablando de una empresa privada, en Ciudadanos de Cancún me piden de su apoyo acerca de una empresa que se dedica a recuperar carteras hipotecarias. La empresa se llama Sendere, suma más de... Y lo digo supuestamente empresa porque tan solo en el 2021, esta empresa Sendere, la cual no se encuentra en la CODUCEF cuando va algún ciudadano a denunciar, suma ya 50,000 denuncias tan solo en el 2021. Dicha empresa se encarga de extorsionar deudores de créditos hipotecarios o tarjetas de créditos de una forma ilegal. En este momento, pues esta empresa que no aparece con este nombre, sino con el nombre de CETEC Desarrollo DSI, pues se encuentra en este momento extorsionando, agrediendo e inclusive despojando de manera ilegal a varias familias de Cancún que pues tuvieron un crédito hipotecario y que esta supuesta empresa que recupera créditos pues los amenaza constantemente, ¿no? Poniendo en peligro sus propiedades y quieren ver si la CODUCEF o alguna autoridad federal los puede apoyar. Sí, si le pasas a Adriana el caso. En Quintana Roo hay varios casos de fraudes de este tipo que vienen de hace tiempo. Quintana Roo tiene muchísimos predios nacionales desde que era territorio antes de ser estado y muchos desarrolladores se aprovecharon para adueñarse de tierras nacionales o predios nacionales y venderlos ilegalmente. De hecho, hace poco le planteé al fiscal, porque me lo planteó la secretaria de SEDATU, Edna Vega, la doctora Edna Vega, que hay varios casos en la fiscalía que los jueces no han querido proceder. Entonces revisamos este caso y le pedimos a Edna en particular que trabaje ahí con la gobernadora, que la gobernadora ha estado trabajando muy bien también en estos temas, para ver en particular este caso y cómo podemos apoyarles. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y ya por último, pues ya como bien sabemos, este 1 de diciembre cumplió pues un año, su primer año, el Aeropuerto Internacional de Tulum, llamado Felipe Carrillo Puerto. Pues muchos mencionaban que esto no iba a funcionar, que realmente no hacía falta un aeropuerto más en Quintana Roo, pero pues ya suma 1,074,000 pasajeros con 8,500 operaciones aéreas, y que bueno, hasta el momento vemos su funcionamiento muy bien, igual la protección, la seguridad que se ha estado dando ahí en el municipio de Tulum con Diego Castañón y con las autoridades estatales y tanto la Guardia Nacional, pues no ha habido ningún peligro, ¿no? Tanto para turistas nacionales e internacionales que llegan, y pues muchos ciudadanos tulumnenses agradecen ese gran apoyo de tener un aeropuerto más en Quintana Roo. Sí, un compromiso más cumplido del presidente López Obrador. Y en efecto, yo reviso todos los días cómo va Mexicana, cómo va el Tren Maya, los aeropuertos, los nuevos, AIFA y Felipe Carrillo Puerto, y también la operación de los aeropuertos que tiene a su cargo Sedena y Marina.
y la verdad es que son un éxito, muy bien administrados. Y ahora vienen los hoteles. Ya vamos a informar la próxima semana porque ya van a poder quedarse en los hoteles, en varios de los hoteles, si van de vacaciones al sureste. El fin de semana del 15 ya se pone en servicio la última parte del tren que inauguró El Paso el presidente López Obrador en el último día de su mandato, previo al 1 de octubre. Pero ya van a empezar a venderse de manera comercial, de Palenque hasta Chetumal, pasando por Calakmul. Y los hoteles ya también ya lo vamos a informar. Sí, vamos a ir para hacer ese recorrido. Sí. A ver, acá, Sonora. Hace mucho que no pregunta Sonora. Sí. Ah, sí, ayer entregaron el premio al AIFA. Un aplauso a Defensa, a los ingenieros militares, al general Vallejo. Uno de los aeropuertos más bellos del mundo, y eso que no conocen Tulum. Sí, buenos días, señora presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Señora presidenta, quiero hacerle un planteamiento respecto al tema del litio en particular. Se ha estado discutiendo esta semana, incluso ya se abre en la Cámara de Diputados la discusión sobre el presupuesto de egresos para el año próximo. Y se ha ventilado en algunos medios de comunicación que supuestamente se le habían reducido los recursos justamente para el desarrollo de la metodología para extraer los valores de litio de las enormes reservas minerales que existen, por ejemplo, en Sonora, pero también en Durango, tengo entendido que en Zacatecas y algunos otros estados. Preguntarle, bueno, a partir de esta situación, ¿qué es lo que ha determinado su administración respecto al desarrollo de este tema? Que bueno, sabemos que es un mineral considerado estratégico, propiedad de los mexicanos, propiedad de la nación al final de cuentas. Y bueno, tampoco se ha informado mucho qué pasa con la empresa Litio MX. Es bien importante, como sabemos, porque bueno, es la cabeza de alguna manera de la cadena de valor relacionada justamente con la electromovilidad. Ya ve que bueno, en Sonora en específico nos hemos hecho las ilusiones de que se establecería este proyecto que tiene que ver con el automóvil eléctrico mexicano o línea, pero también una serie de consideraciones que tienen que ver con la experiencia que ya tenemos en el desarrollo de estos procesos. Como usted sabe, en Hermosillo hay una importantísima planta de Ford Motor Company, la misma cadena de valor que hay de la electromovilidad, por ejemplo, en Sonora, ha alimentado una planta que está en Mesa, Arizona, que desarrolla un proyecto muy exitoso de un automóvil que se conoce como Lucid. Entonces, en ese sentido, mi pregunta en específico es ¿qué es lo que está viendo? ¿Cuánto presupuesto habrá realmente? ¿Quién se encargará de este proceso? Justamente para tener certeza de cómo se viene desarrollando este proyecto. Litio MX está trabajando ahora coordinado con la Secretaría de Energía, con Luz Helena González. Han tenido varias reuniones. Saben que el litio tiene sus complicaciones para la extracción y utilización en Sonora y en otros lugares de México, porque a diferencia de Sudamérica, aquí está mezclado con arcilla. Hay dos, no sé si ya son patentes, pero desarrollos, uno que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo y otro que hizo CONACYT, para poder extraer el litio de la arcilla, ya a través de una estrategia, un mecanismo, una metodología que es factible técnicamente hacerla. Ahora pues lo que se está trabajando con Rosaura Ruiz, la doctora Rosaura, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, es cómo este descubrimiento, este mecanismo, nos permite pues hacerlo de manera masiva y cuánto cuesta, porque también hay un tema importante en el costo de extraer el litio. Entonces seguimos trabajando. Una parte está en la Secretaría de Ciencia y Tecnología con otros proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico, como aviación no tripulada o los drones que se desarrollan en México, semiconductores, que es otro desarrollo que estamos haciendo, entre muchos otros. Entonces sí, vamos a seguir impulsando Litio MX. Y ahora también queremos que se vincule con Pemex. Hoy hay muy buena relación entre la Secretaría de Energía. Históricamente Pemex y CFE trabajan por su cuenta y la Secretaría de Energía coordina.
Y ahora les he pedido pues que sean un solo equipo coordinando y lo están haciendo muy bien, y ahí también está Litio MX. Sí, cómo no. Como sabe usted, para nosotros en particular, creo que para todo México, ¿no? Pero en particular para mi estado, que es Sonora, pues es muy importante este asunto, puesto que tenemos todos los elementos relacionados con esta cadena de valor, en particular la de electromovilidad, también la de semiconductores, por cierto, pero esa es otra historia. Que por cierto se vio al gobernador recientemente aquí en la Ciudad de México con la secretaria de Ciencia, Tecnología y Humanidades, Rosaura Ruiz. Evidentemente, bueno, el planteamiento que se está haciendo de parte de Sonora, pues es encontrar los mecanismos para que se establezcan justamente pues las cadenas, la industria relacionada con este asunto. Así que evidentemente será muy bienvenido todo avance en la materia. Señora Presidenta, mire, estuve en mi tierra el fin de semana y particularmente tuve un encuentro muy interesante con mujeres de la nación triqui. Mire, qué interesante, porque los triquis son originarios de Oaxaca, pero se trata de una nación originaria que es migratoria. En este caso, los triquis trabajan de manera intensiva lo que es la mano de obra en el campo, muy en específico en la zona de Miguel Alemán, que es parte del municipio de Hermosillo, también en el Valle de Guaymas. Y mire, las mujeres triquis me pidieron que le entregara, aquí traigo un humilde obsequio de parte de ellas, porque son tejedoras. Ellas han estado estableciendo lo que tiene que ver este asunto de la industria artesanal también. Entonces le mandan esta blusa, es un regalo de las tejedoras que están ubicadas allá, pero me pidieron, se lo dejo aquí con el personal de presidencia. Gracias. Me pidieron que se la diera de este color porque pues símbolo del empoderamiento de las mujeres también, y en particular me pidieron que le hiciera ver las enormes carencias que la nación triqui tiene, justamente por su condición de ser una nación migratoria. No está plenamente identificada como parte de lo que es Sonora como tal, pero me dicen es que tenemos muchas carencias, tenemos condiciones realmente muy complejas en lo que tiene que ver con el trabajo agrícola, lo que tiene que ver con la ausencia de servicios, agua potable, electricidad, y bueno, pues piden que por favor, de ser posible, voltee usted su atención justamente a la situación crítica que padece esta nación originaria. Sí, estamos trabajando particularmente para las y los jornaleros agrícolas, que son de las familias más pobres en nuestro país, que migran internamente, vienen de Oaxaca o de algún otro lugar a Sinaloa, Sonora, principalmente, aunque no solo, para el momento de la cosecha. A veces son migraciones temporales, van y regresan a sus lugares de origen. En el caso de la nación triqui tienen un conflicto interno desde hace muchísimos años y por esa razón a veces no retornan, sino que se quedan en los lugares. Aquí en la Ciudad de México hay muchísimas familias triquis y en otros lugares del país. Pero particularmente para las y los jornaleros agrícolas estamos haciendo un programa especial. Inicia con el programa de apoyo para los centros de cuidado y educación inicial, que lo vamos a hacer a través del IMSS. Si recuerdan, en los 100 puntos dije que lo que antes se llamaba guarderías, lo que terriblemente ocurrió con las estancias infantiles, ahora vamos a desarrollar estos centros, con el IMSS particularmente, en 2 zonas o varias zonas del país, pero para 2 sectores. Uno para las mujeres de la maquila, que siempre dije que hay una deuda histórica, particularmente con las mujeres de Juárez, en Chihuahua. Ahí vamos a iniciar y después vamos a ir a distintas zonas, particularmente con este derecho al que ya está establecido en el tercero constitucional, el acceso a la educación inicial. Pero no solamente en el caso de las y los jornaleros agrícolas, se está hablando con sus empleadores, porque todos tienen que tener seguro social, todos tienen que tener acceso a vivir dignamente, y en particular pues vamos a ver esta población triqui que le he visto en efecto muchas veces, y muchas gracias a quienes me envían este regalo. Me pidieron que se lo entregara como muestra del aprecio que le tienen y la confianza. Le que pido tiene. a Ariadna que se acerque con Adelfo Regino para…
Sí, cómo no. Presidenta, por último, mire, le quiero hacer una invitación y también me hicieron llegar una denuncia. Primero la invitación, mire, el 24 de enero va a arrancar en Álamos, que es la antigua capital del Estado Unido de Occidente, que era Sonora y Sinaloa juntos. La 40ª edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Es un festival cultural que se celebra justamente en el mes de enero ya de manera tradicional. Este festival fue fundado por el exgobernador Samuel Ocaña García y pues ha tomado una tradición importante. Para Sonora es bien importante este asunto porque es la demostración de que además de la carne asada y otras cosas fabulosas culinarias, tenemos también mucho aprecio por la cultura. En este caso el Festival de Álamos, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, es un festival enfocado al bel canto, es decir, a la ópera. Y en ese sentido, obviamente sería un honor para Sonora y para los sonorenses que usted nos acompañara en esta edición, ¿no? En la 40ª edición del festival, que se trata justamente de consolidarlo como uno de los grandes festivales nacionales en términos de lo que es la cultura. Es el principal festival que hay en el noroeste de México en términos de lo que es la cultura. Así que ahí está la invitación. Gracias. Es el 24 de enero, ojalá haya espacio. Es del 24 de enero al 1 de febrero, entonces hay cierto espacio ahí para que en caso de quererlo pues pueda usted participar y visitarnos. La otra, la denuncia. Fíjese, ¿ha visto usted los videos donde usted aparece invitando a invertir en fondos de Pemex, todo esto, ¿no? Reiteradamente existe un problema donde la gente expresa de este tipo de fraudes, de situaciones engañosas. Algunas organizaciones como las llamadas fintech, las cajas de ahorro, etcétera, pues han estado abusando de la confianza y pues de la candidez por momentos de quienes somos espectadores de este tipo de cosas. Señora Presidenta, con las reformas que se han hecho a lo que es, por ejemplo, el Poder Judicial o a distintas normatividades, la pregunta que yo le quiero hacer, y me pasan una denuncia de una compañía que se llama Alquimia Capital, que encabeza un tal Sergio Loredo, que ha estado justamente haciendo este tipo de esquemas de fraude. La pregunta en particular sobre esto es si habrá espacio para que Hacienda o las autoridades, por ejemplo aquí presentes como Omar García Harfuch, tomen cartas en este asunto, le pongan marcaje personal a este tipo de compañías que han estado haciendo presa de estos engaños pues a muchos ciudadanos. Y obviamente pues siempre la impunidad, el tema de quién sabe, nadie supo, nadie sabe quiénes están detrás. Por eso es importante hacer estas denuncias. Muchas gracias. Hace algunos miércoles, hicimos el detector de mentiras sobre este tema. Ahora con la inteligencia artificial pueden poner un video que dijimos alguna otra cosa y le ponen la voz, el movimiento de la boca, como si estuviéramos llamando a invertir. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, falso, absolutamente falso. Y esta denuncia que nos das, se la pasamos ahí, Omar, y a la Guardia Nacional también, y a la Fiscalía. Bueno, vamos ya cerrando. Tenemos 2 videos porque vamos a pasar el video del premio entregado ayer a la IFA. Buenos días y buenos días a las autoridades. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, ¿podemos hablar ya de un cambio claro de estrategia en materia de seguridad? Porque sin dejar la atención a las causas, se pasa a la detención de los inculpados, pero ¿habrá capacidad de las fiscalías para lograr sentencias condenatorias y que sirvan para desarticular redes de la delincuencia vinculadas a la extorsión, la trata de personas y el llamado cobro de piso? ¿Cómo lograr que la cifra de delitos de extorsión no se transforme en impunidad, Presidenta? Y si me permite, sobre la gráfica que presentaron, si nos podrían explicar el comportamiento de los homicidios dolosos en Sinaloa, cómo se afectó la tasa delictiva de importancia en medio de los recurrentes enfrentamientos entre cárteles. No sé si no está actualizado el dato, pero saber si se presentaron más homicidios en Guanajuato, en primer lugar, Presidenta. Muchas gracias. ¿Quieren contestar Sinaloa? Sí. Gracias, buenos días. Como saben, en el caso de Sinaloa fue detonado por una situación específica hace unos meses. Primero, en el mes de agosto transcurre con tranquilidad aparente. Posteriormente, el 3 de septiembre hay una primer riña entre 2 grupos delictivos. El día 9 de septiembre ya
inicia una ofensiva directa de un grupo hacia otro, donde pierden la vida 10 personas, y a raíz de ahí ha habido un aumento considerable en los homicidios. Ahorita lo que estamos trabajando, bueno, como ustedes han visto, se han hecho detenciones de alto impacto también en el Estado, donde se han detenido generadores de violencia. Esto se va a resolver, no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tienen que ejercer las fuerzas del Gabinete de Seguridad. Hay un despliegue muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, hay un despliegue muy importante de la Secretaría de Marina en Mazatlán, se está reforzando las carreteras, por supuesto Culiacán-Mazatlán, para garantizar el tránsito seguro de las personas. Vamos a continuar con el incremento del estado de fuerza, pero también con tareas muy específicas para detener a estos generadores de violencia. Parece que a pesar de toda esta cantidad de elementos que hay, no se logra contener las violencias. Se ha logrado contener porque los enfrentamientos más fuertes no han sido dentro de Culiacán como fue al inicio. Al inicio, si recordamos, donde todo era mucho más en la zona centro. Ahorita los últimos eventos que tuvimos fueron a las afueras de Culiacán. Sin embargo, lo que hemos tenido son delitos como robo de vehículo dentro de la ciudad, que ya también estamos trabajando para trabajar en este delito. Robo de vehículo, robo a negocio, principalmente son las alertas y son las denuncias que hemos recibido por parte de la ciudadanía de Culiacán. ¿Explosiones en Culiacán? ¿De qué se trata? ¿Ya de por varón? En este momento ahorita vamos a verificar de qué se trata cada explosión y lo vamos a informar puntualmente en unos minutos. No tenemos conocimiento que hayan sido coches bomba. Lo que hemos asegurado en los últimos días es una cantidad considerable de artefactos explosivos, pero improvisados. En unos momentos más les informamos de manera puntual qué es lo que ocurrió. Presidenta, insistir sobre si habrá la capacidad de las fiscalías para lograr sentencias condenatorias. Ahí está Sinaloa. Ahí se ve claramente cómo a principios de septiembre viene este enfrentamiento. Entonces, cuando se ve el promedio anual, pues pesa también lo que había antes, que era no había los homicidios que hay ahora. Entonces, por eso aparece así en los datos anuales. Ya cuando se ven los meses de particularmente octubre, noviembre, es cuando hay el incremento. Y como lo dije, hay una estrategia estatal y regional para la zona. Presidenta, desde el fallido Plan Mérida, que incluso exigió al gobierno mexicano la privatización de las cárceles, imponiendo el presupuesto de egresos de la Federación significativas partidas presupuestales transeccionales. ¿Cómo se debe desarrollar la cooperación con Estados Unidos respetando la soberanía? ¿Cuál es el estado de litigio contra las empresas de armas de Estados Unidos que emprendió la Cancillería desde el gobierno del expresidente López Obrador, y si la conducción de este o las acciones emprendidas al respecto se verán afectadas o con la llegada del presidente Donald Trump al gobierno de Estados Unidos? El Plan Mérida es un plan del pasado, de mucho intervencionismo. Lo que hay ahora es un diálogo de alto nivel para todos los temas que sean necesarios. Y como lo hemos dicho, es un trato entre iguales. Entonces, ¿hay colaboración? Sí, pero cada quien desde su soberanía y tratándonos como iguales siempre. Ustedes saben cuál fue la situación de Sinaloa y por qué se dio, y lo que dijo en su momento el presidente López Obrador y lo que ha repetido el fiscal general de justicia, de la República, perdón. Entonces, son diálogos de alto nivel que permiten que colaboremos y que nos pongamos de acuerdo y que cada quien también haga su trabajo en su propio territorio, que lo hemos dicho aquí también. O sea, ¿qué pasa cuando la droga llega a Estados Unidos? ¿Dónde están allá las incautaciones? ¿Dónde están las detenciones? Porque el mercado principal está allá. Entonces, ahí les corresponde también una parte en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. O sea, ¿quién vende la droga? ¿Dónde está el recurso de esa venta? Entonces, hay una parte que les corresponde a ellos investigar, una parte que nos corresponde a nosotros investigar, y evidentemente pues hay comunicación y colaboración para poder intercambiar información que permita hacer detenciones y que permita también pues conocer con inteligencia, con investigación, pues lo que se requiere, porque en algunos casos los delitos pues no tienen esta frontera.
política que existe, pero cada quien le corresponde también una parte en su territorio. En el caso de las armas sigue todavía pendiente, no sé si es una o dos de las denuncias que se hicieron, y también nosotros pues vamos a pedir que se revise la entrada de armas a nuestro territorio desde Estados Unidos hacia México. Y nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. Y sobre nuestros temas, en la revista Fortuna publicamos hoy que los inversionistas del mercado de valores están preocupados por el proceso de salida de Electra del mercado de capitales. Deslistará sus acciones y ya no habrá posibilidad de tener información. ¿Cómo debe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores garantizar que se les pague un precio justo por sus acciones, y qué espera el SAT del pago de los impuestos que aún adeuda esta empresa después de que ayer perdió, al menos en el valor de mercado, más de 4,000 millones de dólares? Cabe destacar que el señor Salinas Pliego ya formó una controladora llamada Nueva Electra del Milenio, que consolida todos los ingresos de sus subsidiarias, incluyendo Banco Azteca. ¿No están en riesgo los inversionistas, Presidenta? Cuando hablamos del Estado de Derecho, porque hay quien se llena vamos a decir, quien usa como parte de su discurso el Estado de Derecho, pues es para todos y para todas. ¿Qué ha pasado muchas veces? Ya lo sabemos, que los jueces, hay una cantidad de casos que están parados por los jueces o las juezas, o la Corte, pero todos tenemos que pagar impuestos. Eso es parte del Estado de Derecho. Todos tenemos que cumplir, y los jueces tienen que cumplir su parte. Los empresarios, las empresarias tienen que cumplir su parte. El gobierno tiene que cumplir su parte. Y las y los ciudadanos tienen que cumplir su parte. Entonces, más que nada, pues es este llamado a la Corte, a los jueces, a que resuelvan. Y finalmente, Presidenta, en Revista Fortuna también publicamos cambios desde la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Secretaría de Hacienda para que la banca avise a sus clientes cuando se esté presentando una operación no autorizada. Sin embargo, los delitos a través de plataformas digitales como el robo de identidad, la extorsión, encabezan los delitos que reporta la población de acuerdo con la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública 2024. ¿Qué hacer desde el ámbito de la seguridad para frenar este flagelo, Presidenta? ¿Cómo mejorar la actuación de la policía cibernética? ¿Qué hacer desde el ámbito de la seguridad para detener todo esto? ¿Para cuál delito? Extorsión, recuerden que ya pasó por las dos cámaras la reforma al 19 constitucional, en donde es delito grave, vamos a llamarle así, la extorsión, porque no estaba catalogado como tal. Eso va a ayudar mucho. Y por supuesto, cada parte tiene que hacer la suya, y este trabajo que están haciendo con los limoneros en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha dado muchos resultados, que tiene que ver también con que no se requiere la denuncia formal, porque a veces se tiene temor por denunciar frente a una extorsión, sino que se pueda hablar directamente con las fuerzas de seguridad para poder hacer las detenciones en el marco de la ley y la protección a la ciudadanía. Bueno, vamos a cerrar. Vamos. Adelante. Sobre la pregunta del explosivo, de lo que ocurrió, se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Gracias.